Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Contadores del Perú, en su membresía tributaria, presenta la primera sesión del curso virtual Facultad de Discrecionalidad y Gradualidad aplicable a infracciones tributarias. Curso a cargo de la doctora Mary Bamón de Quinteros, abogada por la Pontificia Universidad Católica, máster en Derecho Tributario y Política Fiscal en la Universidad de Lima, actual gerente de la firma de impuestos BIB Abogados y Contadores, ex asesora del Tribunal Fiscal y ex asesora de la Gerencia de Servicios al Contribuyente de la SUNAT. Doctora Mary, ¿cómo está? Muy buenos días. Un honor tenerla en plataforma. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con la sesión que nos convoca para el día de hoy. Muy buenos días, Edu. Muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación. Buenos días a todas las personas que ya están conectadas a este curso virtual en el que vamos a disertar respecto a las infracciones tributarias, la facultad de discrecionalidad y las gradualidades que se encuentran vigentes ahora para el año 2024. ¿Por qué es importante ello? Porque nosotros sabemos que dentro de las múltiples obligaciones tributarias que el Código Tributario, la Ley del Impuesto a la Renta, las normas de desarrollo, porque las normas de desarrollo están las normas de comprobantes de pago, las normas referidas a libros contables, han establecido ciertas obligaciones para los contribuyentes, los cuales, si es que no son cumplidos, van a generar la comisión de infracciones. Y estas infracciones se imputan a un determinado deudor tributario, que va a ser el contribuyente, quien estaba obligado a cumplir con el pago o el cumplimiento de esta obligación tributaria formal o de una obligación tributaria sustancial que vendría a ser el pago del tributo. Y el otro estamos con las obligaciones de las declaraciones omitidas, los registros, la información, columnas en nuestro registro de ventas, registro de compras que no hemos impreso correctamente, y todas estas van a decantar en la comisión de infracciones. Entonces, ante el incumplimiento de estas obligaciones, hay un contribuyente como tal, que es el sujeto obligado a cumplir, y estas infracciones que son sancionadas con una resolución de multa, si es que no son pagadas por el contribuyente, incluso pueden trasladarse a quienes devienen a ser los responsables. Recordarán ustedes que en el artículo 16, 17 y 18 del Código Tributario están regulados quiénes son los responsables, ¿no? Y también se entiende como responsables a los agentes de retención. SUNAT ha estado notificando obligaciones de retención a no domiciliados del ejercicio 2014. ¿Y por qué notifica por esta comisión de infracciones que se habrían incurrido por servicios prestados por no domiciliados en los que se pueden haber ocurrido retenciones o no? Y es porque para este tipo de infracciones, el cómputo del plazo prescriptorio de la infracción es de 10 años, cuando se habría retenido y no se habría abonado a la administración tributaria en la retención. Entonces, al responsable o aquel adquirente de determinados bienes sustanciales de una empresa se convierte en responsable solidario de la deuda por ser adquirente. Y entonces, si es que este deudor tributario tenía deudas, también se le va a cobrar estas multas. Solamente no se trasladan estas multas cuando el deudor era una persona natural que no estaba constituido como persona jurídica, y sus herederos van a pagar sus diversas deudas, más no las deudas generadas por infracciones. Entonces tenemos que aquí la comisión de infracciones, el incumplimiento de las obligaciones tributarias, genera la comisión de infracciones que van a ser cobrados al contribuyente y también a los responsables. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer al respecto? Como contribuyentes o como responsables, informarnos de cuáles son los regímenes de gradualidad y los regímenes de discrecionalidad que existen, que ante una subsanación voluntaria de estas infracciones, la multa termine siendo inaplicada, termine cobrándose cero por cero, cero respecto de la sanción que correspondería ante la comisión de una infracción. Entonces, es de vital importancia que se conozcan estos regímenes de gradualidad y discrecionalidad.
que existen respecto de las infracciones. Yo les decía de que cuando hay una obligación incumplida, hay una infracción. Pero también hay otros supuestos en los que uno le puede decir a la SUNAT, no me cobres una multa porque yo no estaba obligado a llevar mi registro de activos fijos, no me cobres la multa porque yo no tenía la obligación de presentar la declaración jurada porque no tenía actividades, simplemente no suspendí, pero no tenía actividades, no tenía ingresos grabados con IGB con renta. Tampoco tenía la obligación de llevar el registro de compras y ventas porque no registro o no tengo operaciones grabadas con esos impuestos y es que estoy dejando de tener actividades. Entonces yo lo que cuestiono en un recurso de reclamación de estas resoluciones de multa va a ser la inexistencia de esta obligación. No tengo la obligación, pero también puedo cuestionar que SUNAT me reconozca un régimen de gradualidad, ¿no? Presentar un escrito en el que le diga, bueno, SUNAT, ya he incurrido en la infracción, ya subsané y estoy haciéndolo antes de que me inicies la cobranza coactiva. Aplícame un régimen de gradualidad dependiendo del tipo de infracción, porque hay infracciones que tienen un régimen de gradualidad incluso en instancia de apelación o incluso en estado ya antes de que se inicie de que se traben las medidas cautelares de la cobranza coactiva. Entonces puedo invocar a la administración tributaria la aplicación de un régimen de gradualidad. Asimismo, puedo invocar que me apliquen un régimen de discrecionalidad. Y si nosotros revisamos jurisprudencia del año 2021 en adelante, vamos a ver que el Tribunal Fiscal se ha ido pronunciando de forma frecuente e interpretando las diferentes normas que han regulado el régimen de discrecionalidad, que vendría a ser la inaplicación de las sanciones. A la fecha, nosotros tenemos regímenes de discrecionalidad vigentes solamente para las infracciones vinculadas a guías de remisión, las del 174 numeral 5 y 174 numeral 9, cuando se emitió una guía que no reúne los requisitos hasta el 30 de junio. Después, las infracciones del artículo 174 en su totalidad no tienen régimen de discrecionalidad. Quiere decir que se incurre en la infracción, pero puede ser de una forma rebajada en virtud de la cantidad de veces en las que se ha incurrido en la infracción. Las infracciones del artículo 173, algunas tienen régimen de gradualidad y otras no tienen régimen de gradualidad. Entonces hay que tener cuidado. En las infracciones del artículo 175, que está vinculada a libros contables, aún tenemos vigente la discrecionalidad, que es la no aplicación de las sanciones, cuando está referido a libros electrónicos, que eso vamos a entrar al detalle, ¿no? Y tenemos una discrecionalidad también referida específicamente a los libros electrónicos de registros de compras y ventas presentados a través del CIRE, y cuya vigencia de esta inaplicación de la sanción solamente es hasta agosto, hasta fines de agosto de este año 2024. Mientras tanto, está conviviendo este régimen de discrecionalidad de CIRE con el régimen de discrecionalidad de la resolución 16-2020. Y el último régimen de discrecionalidad vigente, o regímenes de discrecionalidad vigente, están vinculadas solamente a las infracciones del artículo 176 por la no presentación de la declaración. Allí tenemos una gradualidad del 100% para los MIPES que tienen hasta 150 UITs y hay una discrecionalidad para aquellas MIPES que o contribuyentes en general que no hayan tenido ventas mayores a media UIT. Esa discrecionalidad a la fecha se encuentra vigente. En infracciones del 176.1, otra discrecionalidad vigente es por no presentar la declaración jurada anual para personas naturales. No se sanciona si se subsana de forma voluntariamente. Y otro régimen de discrecionalidad vigente sería la inaplicación de sanciones para los contribuyentes que están en el nuevo RUS y que no han pagado sus cuotas, ¿no? Dentro del plazo establecido. Después, todas las infracciones se aplican solo con un régimen de gradualidad. Discrecionalidad no existe para las demás infracciones. Y respecto de algunas, ya estamos próximas a que se venza esta discrecionalidad, ¿no? Y que de aquí en adelante, pues va a tener que correr con su régimen solo de gradualidad y no de discrecionalidad. ¿Y en qué se diferencia la discrecionalidad o la gradualidad de la famosa discrecionalidad?
En verdad, la discrecionalidad es el género y la gradualidad y el decidir o no aplicar a través de estas resoluciones de Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos Internos son una manifestación de la discrecionalidad que ha previsto el Código Tributario en la norma cuarta del título preliminar y señala que por un tema de interés público, la SUNAT puede decidir rebajar las sanciones según determinados parámetros o criterios o decidir no aplicarlo. Y la política de la administración tributaria, según sus informes operativos, es inducir y favorecer a los pequeños contribuyentes para que regularicen sus infracciones que hayan cometido y no sancionarlos a los pequeños contribuyentes, ¿no? Y en caso, pues, que tengan que sancionarlos, de igual forma, son pasibles de que ellos invoquen la aplicación de la gradualidad. En nuestro sistema tributario, nosotros tenemos distintos tipos de sanciones, pero para eso tenemos que verificar las tablas. ¿Por qué? Porque el Código Tributario tiene reguladas las infracciones en el libro cuarto, desde el artículo 173 hasta el artículo 178, ¿no? Y hacemos una revisión rápida. 173, las infracciones todas están referidas al Registro Único de Contribuyentes. Información que no hemos consignado en nuestro Registro Único de Contribuyentes y que SUNAT en las recientes fiscalizaciones las está imputando, porque verifica que un establecimiento anexo no está declarado, que el contribuyente realiza actividad y no ha declarado, o en verdad ha cambiado su domicilio fiscal y en el lugar en el que estaba operando ya no opera allí. Entonces, allí aplicará las infracciones del artículo 173, numeral 5. También aquí están respecto a la consignación del RUC dentro de los documentos publicitarios. Todas estas están sancionadas con la UIT. La UIT vigente en la fecha en la que se incurra en la infracción. ¿Sí? Es esa la UIT que hay que tener en cuenta. En el artículo 174, que son las infracciones vinculadas a comprobantes de pago y guías de remisión, la multa en general para comprobantes de pago es el cierre. Esa es la regla general. Pero esta multa de cierre puede ser sustituida por porcentajes de la UIT. También aquí el hecho de que la UIT haya subido tanto va a tener una incidencia específica y muy onerosa en la cuantía de las sanciones, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Tenemos de las infracciones de guías de remisión. ¿Cuál es la sanción? En las infracciones en las que incurre el transportista, la sanción es el internamiento temporal como regla general, pero que la administración o el propio contribuyente puede solicitar de que este internamiento temporal sea sustituido por una resolución de multa. Y allí, esta resolución de multa se va a determinar bien en función a la UIT y si es que es bienes vinculados al remitente o infracciones vinculadas al remitente, la multa es el comiso de los bienes que se sustituye por la UIT. Luego tenemos ya las infracciones del artículo 175 y las del 175 y las del 177. 175 regula todo lo vinculado a libros contables. No llevo los libros contables, los estoy llevando sin observar las formas establecidas, las estoy llevando con mayor atraso al permitido, no anoto en mis registros físicos, estoy llevando una contabilidad registrando información falsa o una doble contabilidad, no he informado a la administración tributaria dónde están almacenados mis libros, o no llevo los libros electrónicos dentro del plazo establecido, u omito anotar información. Todas esas infracciones están sancionadas con los ingresos netos, ¿no? El 0.3% de los ingresos netos para aquellas que no son tan nocivas, no son tan graves estas infracciones en términos de sanciones, y aquellas que sí son omisiones tendrán una sanción en términos de los ingresos netos del ejercicio anterior del 0.6% de los ingresos netos, ¿no? Otro tipo de sanción no hay en verdad, pero sí lo que vamos a tener es que estos ingresos netos como criterio de sanción se va a aplicar también a las infracciones vinculadas a los procedimientos de verificación y los procedimientos de fiscalización. Cuando no le proporcionamos información a la SUNAT o no le proporcionamos como ella la solicita, cuando no se presentan determinadas declaraciones informativas y demás, o no se almacena documentación, también estas infracciones están sancionadas con los ingresos netos. Esa es la forma en la que hay que calcular.
Luego ya pasamos a las del 178 y con la excepción del 177 numeral 13, que la sanción está determinada en función al monto del tributo omitido, ¿no? Es el tributo omitido va a ser la forma en la que se va a determinar la sanción. Entonces, estos son tipos de sanciones por las infracciones en las que hemos incurrido. Desde el 174 hasta el 178, por tipos de infracciones, y va a variar en función al régimen en el que se encuentre el contribuyente. Un contribuyente del régimen general o del régimen MIPE se le aplica la tabla 1, las multas son más altas. Un contribuyente del régimen especial o una persona natural sin negocio que no pagó sus cuentas de arrendamiento tendrá que verificar las sanciones en función a la tabla 2. Y un contribuyente que se encuentra en el RUS tendrá que verificar cuáles son las sanciones en la tabla 3. Dicho sea de paso, en este momento, en estos meses, desde ya ha iniciado junio, la SUNAT tiene una campaña muy fuerte referida, por ejemplo, a aquellos arrendadores que no están presentando su declaración de arrendamiento y a las empresas las están notificando para que aquellas que no han registrado gasto por arrendamiento o no simplemente no han en su DJ anual no han identificado que han pagado arrendamiento a alguien, están pidiéndoles que sustente ese domicilio fiscal que no lo tienen como activo, que lo tienen en condición de alquilado o de cedido, que les proporcionen el contrato. ¿Para qué? ¿Para qué está solicitando esto la administración tributaria? Para que en el caso que quien esté cediendo gratuitamente sea una persona generadora de renta de tercera categoría, pague esa renta imputada en la DJ anual, que vendría a ser esa renta presunta que habría recibido por la cesión gratuita de su inmueble. Suele ocurrir que hay empresas que operan 16 empresas o 6 empresas, N cantidad de empresas en un solo domicilio. Y ese domicilio es de la empresa principal. Y esta empresa principal pues nunca pagó a la SUNAT por haber cedido gratuitamente o cobrándoles a las empresas. Entonces, ¿qué es lo que está buscando la administración tributaria? Que los arrendadores regularicen el pago de sus infracciones. También ocurre de que hay personas naturales que arriendan sus inmuebles a casa de habitación, locales comerciales y no pagan el impuesto a la renta. Entonces, a todos aquellos que hayan consignado que su domicilio fiscal no es una dirección propia, la administración tributaria les está requiriendo el sustento del contrato de por qué tienen ese domicilio fiscal. Y van a ver que es muy importante esta información porque va de la mano, miren que SUNAT quiere capturar aquí a quienes, a los que omiten la presentación de las declaraciones juradas por arrendamientos, ¿sí? Sea que tengan renta tercera o renta primera. Además, en las fiscalizaciones de operaciones no reales, la administración tributaria está requiriendo como información específica que el contribuyente acredite con un contrato de comodato, lo que fuera, por qué y bajo qué título opera en ese lugar en el que está declarado como su domicilio fiscal o su establecimiento anexo. Y si es que el contribuyente no proporciona documentación, cuando ya termina el reparo por operaciones no reales, una de las observaciones que realiza la SUNAT está vinculada a señalar de que no se ha acreditado que el contribuyente haya recepcionado en su domicilio fiscal, porque ese domicilio fiscal no lo tiene bajo algún título posesorio, que vendría a ser el contrato de arrendamiento, el contrato de comodato o el que fuera. Miren qué importante es que nosotros tengamos los documentos sustentatorios respecto de por qué tenemos registrado un domicilio fiscal. Porque la campaña de SUNAT y todo el panorama que está teniendo SUNAT aquí es, me desconoce crédito fiscal, incluso si es que no he declarado bien y no tengo el sustento de mi domicilio fiscal, coge al arrendador, coge a quien me cede gratuitamente para que éste también pague sus impuestos. Entonces, hay que tener en cuenta todas estas campañas de SUNAT para la detección de las infracciones y nosotros podernos acoger a gradualidades, porque la gradualidad implica una subsanación voluntaria o inducida dentro del plazo que la SUNAT me está confiriendo. ¿Sí? Yo puedo acogerme a la gradualidad dependiendo del tipo de infracción, incluso cuando ya hay notificación del valor. ¿No? Dependiendo, y hay que analizar y vamos a analizar cada tipo de infracción en la que podemos analizar la gradualidad.
¿sí? Entonces, este es el marco general y dentro del marco general también debemos tener en consideración lo referido ya a lo que es la actualización de las multas. ¿Por qué me refiero a la actualización de las multas? Porque recientemente se modificó el Código Tributario y en el artículo 181 del Código Tributario se señaló de que hay un cálculo de intereses, pero que este cálculo de intereses sobre las sanciones va a tener recién incidencia cuando la administración tributaria notifica la resolución de multa. ¿Qué quiere decir? Que aplicando este régimen de gradualidad ante una subsanación voluntaria, si yo incurrí en una infracción, pues no le voy a tener que aplicar los intereses moratorios que serían por la actualización de la multa. ¿Sí? Este artículo 181 señaló de que para las multas van a ser actualizadas ya de acuerdo al Código Civil, al artículo 1244 del Código Civil, y que la oportunidad a partir de la cual se aplica estos intereses, en verdad el interés del Código Civil es el mismo que tenemos ahora de moratorio, pero la oportunidad es a partir de que la SUNAT le exige el pago de la multa al contribuyente. Con lo cual, nosotros, si es que subsanamos de forma voluntaria, no, esta modificación efectuada en el artículo 181, que está vigente desde el 20 de diciembre del año 2023, nos permite a nosotros subsanar de forma voluntaria, aplicando régimen de gradualidad y sin agregarle los intereses moratorios. Ahora, si es que SUNAT ya nos fiscalizó y nos está determinando ahora la comisión de infracciones, obviamente a esa resolución de multa o a esa detección con la resolución de multa, sí se le van a adicionar los intereses moratorios. ¿Por qué? Porque ya hay una acotación de la SUNAT respecto de la infracción. ¿Sí? Entonces, este es el marco general de las infracciones. Vamos a revisar cada tipo de infracción. Y en las infracciones comenzamos por las del 173. Yo ya les había referido que las infracciones del 173 son todas aquellas vinculadas al RUC, ¿no? Que el RUC es de uso obligatorio, que el RUC lo debemos toda persona que realiza actividad comercial o cualquier actividad que está grabada con un impuesto debería inscribirse en el RUC. Hace unos meses me preguntaban y me decían, miren, tengo una pareja de esposos, tiene un inmueble y producto de este inmueble que va a ser arrendado, lo que querían saber es si es que tenían que inscribirse en el RUC o podían tributar con su DNI. Entonces, ellos estarían percibiendo una renta de primera categoría y al ser sociedad conyugal, por el artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta, pueden tributar bajo la cabeza de uno de los cónyuges, pero la obligación de inscribirse de los dos no existía, ¿no es cierto? Pero si es que supongamos que es uno de los cónyuges quien es el heredero, ha recibido ese inmueble en anticipo de legítima, en donación, y está alquilando ese inmueble, entonces tendrá que registrarse en el RUC para pagar ese impuesto. ¿Qué otras personas deben registrarse en el RUC? Toda aquella persona que haya adquirido un inmueble, sea pagando o sea recibido en donación a partir del año 2004 y va a enajenar ese inmueble. Para pagar este impuesto de rentas de segunda categoría tendrá que inscribirse en el RUC. Todas aquellas personas que realizan actividad comercial de forma virtual o de cualquier forma que estén generando rentas de tercera categoría, también van a tener que inscribirse en el RUC. Entonces, esta no inscripción en el RUC genera la comisión de infracciones. Y SUNAT está trabajando muy fuerte con estos movimientos bancarios que tienen personas naturales que realizan operaciones de forma virtual y que sus operaciones, que hasta POS tienen, encantarían de que estas personas están realizando actividad comercial. ¿Cuál es la sanción? La sanción es una UIT, pero muchos de estos, o el comiso temporal o internamiento temporal del vehículo, depende cómo es que los encuentren realizando actividad comercial. Pero muchas personas pues realizan la actividad comercial de forma virtual. Entonces la sanción que serían pasibles de que se les impute sería la sanción de una UIT. Miren que para estas infracciones que referidas al RUC, hay infracciones que no tienen gradualidad, por la cual yo tengo que pagar el monto íntegro. Además,
de inscribirme en el RUC, yo debo tener cierta información que debe estar actualizada en la ficha RUC y que la SUNAT